Bien, vamos a conocer cuál es la normativa específica promulgada el año 2023 para las personas con trastorno del espectro autista, la denominada Ley TEA. Esta ley establece la promoción e inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de todas las personas que presentan el trastorno del espectro autista en el ámbito social, en el ámbito de la salud y en el ámbito de la educación. Esta normativa tiene bastante vinculación con otras normativas, ya que hacen referencia en la misma ley. La ley TEA es la ley 21.545 y se promulga en el año 2023, que es justamente cuando se aparece, se presenta dentro del diario oficial. Luego, cada vez que una ley se promulga, ¿cierto?, y se publica en este diario oficial, tiene un periodo en el cual se pone en implementación. Por lo tanto, no es que la normativa en sí sea la implementación misma de las acciones que van a ocurrir en estos tres ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito de la salud y en el ámbito de la educación, sino que más bien hay un periodo en el cual cada uno de estos organismos debe poner en marcha, ¿cierto?, tareas, acciones concretas, y para eso hay plazos que dispone cada una de las normativas, ¿ya? Tenemos la ley 21.331 que se hace referencia dentro de la ley de TEA, que es la ley que garantiza justamente también los derechos de personas que tienen enfermedades psíquicas o discapacidad intelectual, la cual está también mencionada dentro de la ley, como les digo, porque puede ser que la persona, por ejemplo, con trastorno del espectro autista tenga además una condición de discapacidad, podría ser, ya no siempre se da, pero podría ser, por lo tanto, también está mencionada esa ley ahí. La ley 20.609, que es justamente también la que nosotros conocemos como ley Zamudio, que es promulgada el año 2012, que es la ley contra la discriminación. Luego tenemos la ley 20.422, que es una ley también que nosotros en educación utilizamos mucho, aparece mucho constantemente en otras normativas, y que es la ley de inclusión social para personas con discapacidad. También aparece mencionada la ley 21.430, ¿cierto?, que es promulgada el año 2022 recientemente, y que tiene que ver con la garantía de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. También hace alusión esta ley TEA a la ley 20.584, que también es una ley promulgada el año 2012, que tiene que ver con cuáles son los derechos y deberes también que tienen los pacientes. Entonces, en el ámbito de la salud particularmente. Entonces, estas normativas se articulan justamente para poder dar pie luego a distintas acciones y distintas tareas que van a tener que desempeñar los distintos organismos para justamente garantizar lo que decíamos anteriormente, que es el propósito de la ley, ¿cierto? Tenemos otras normativas que no son las que están allí, no están subrayadas, que tiene que ver con la ley 20.370, que es la Ley General de Educación, la ley 20.845, que es la ley de inclusión escolar, la ley 20.536, que luego se vincula con los protocolos de convivencia escolar, y la ley 20.201, que es la normativa de los programas de integración escolar. Esta normativa en general, la ley 21.545, que es la ley TEA, que es la reciente ley que tenemos en nuestro país, tiene 4 objetivos importantes. Primero, asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de todas las personas, ¿cierto?, que presentan la condición del espectro autista. Eliminar cualquier forma de discriminación, ya sea en el ámbito social, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en su desenvolvimiento en general. Promover el abordaje integral desde el momento del diagnóstico hasta las oportunidades que se ofrecen para el abordaje de las distintas estrategias que permitan la mejor calidad de vida. Y concientizar, por supuesto, a la comunidad, a la sociedad en general, ¿ya? Luego tenemos algunos principios que son súper importantes. Cada ley es súper importante que ustedes sepan también eso. Cada ley siempre tiene objetivos y tiene principios, ¿ya? En educación utilizamos mucho los principios siempre para fundamentar el accionar de las personas, el accionar de la toma de decisiones muchas veces, de cada una de las tareas que nos permiten implementar, en este caso, estas normativas, ya en cada uno de los contextos. En el caso de la ley TEA tenemos principios como el trato digno, la perspectiva de género, la interculturalidad, la participación y diálogo social, la neurodiversidad, que luego también vamos a ver en el otro módulo, cuáles son las características hoy día de este concepto de neurodiversidad, la detección temprana y el seguimiento continuo, que también es muy, muy, muy importante.
Dentro de las tareas que tiene el Estado para garantizar el cumplimiento de esta normativa, tenemos impulsar la investigación científica respecto al trastorno del espectro autista, que me parece buenísimo porque como en Chile tenemos mucha incidencia respecto del diagnóstico, necesitamos también tener evidencia científica, ¿cierto? Por un lado, vinculándolo con las causas que tiene la condición del espectro autista y también, por supuesto, con las incidencias que tiene en los distintos estadios de la vida de una persona, ¿cierto? Eso tenemos, la verdad es que, si no me equivoco, muy poquito o casi nada de investigación. La verdad es que somos muy incipientes todavía en nuestro país en el tema de investigación científica, sobre todo cuando hablamos de este tipo de condición o trastornos ya caracterizados por la neurodiversidad. Ejecutar campañas de concientización, que también es algo muy necesario para poder tener mayor conocimiento, mayor información de qué se trata el autismo, cuáles son las características que tiene el autismo, cómo podemos abordar el autismo también y cómo podemos trabajar en las distintas áreas con las personas que tienen la condición del espectro autista. Fomentar la detección temprana ya en el sistema, sobre todo de salud, y vincularlo también con lo que ocurre en el sistema educativo. Velar por la provisión de servicios, que también va a ser muy importante, sobre todo para las familias, para los cuidadores, para quienes acompañan a estas personas con TEA. Y fomentar la capacitación y el perfeccionamiento en todas las entidades de nuestra sociedad, que también es muy, muy importante. Veamos cuáles son algunos de los procesos en el ámbito de la salud que se mencionan dentro de la ley. Primero está el concepto de tamizaje, que tiene que ver con cómo se promueven también las señales de alarma para poder estar mucho más atento tanto en el sistema de salud como también en el grupo familiar cuando llega un bebé, cómo poder detectar a tiempo. Entre más temprano nosotros detectemos el TEA, mayor es la posibilidad de tener estrategias, ¿cierto?, de abordaje que permitan, en este caso, la evolución y el desarrollo de las distintas áreas, ya como el desarrollo psicomotor, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo socioemocional, el desarrollo de la comunicación. Por lo tanto, es súper importante ese proceso de tamizaje que se hace en el sistema de salud. Luego tenemos el proceso de derivación, que es bien interesante porque en la ley se menciona que se van a elaborar protocolos en conjunto con el sistema de salud, con la educación, para que cuando hayan detecciones que se realizan en la escuela puedan ser derivadas al sistema de salud también, lo cual me parece fantástico esta articulación y muy necesaria además, porque muchos de los diagnósticos hoy día que existen de TEA se promueven desde la escuela, ya no desde el sistema de salud. La medición de discapacidad también va a ser bien interesante porque la ley señala de que va a ser voluntario el proceso de que las personas autistas o las familias, ¿cierto?, de cuidadores, en este caso de las personas en condición del espectro autista, puedan solicitar voluntariamente al servicio de salud esta calificación, esta certificación de discapacidad, ¿ya? Lo cual tenemos que hacer diferenciaciones. No significa que una persona con TEA sea una persona que tenga presente una discapacidad, ¿ya? Sino más bien es como que va a garantizar o va a optar al derecho de tener esta credencial para todos los beneficios que tiene hoy día tener esta credencial de discapacidad, ¿ya? Pero es voluntario y esto se va a solicitar en el sistema de salud una vez que esté emitido el diagnóstico. Y finalmente el acompañamiento también, que es bien importante, sobre todo para los tutores, para el sistema de salud, para el acompañamiento que hace la familia muchas veces, es el derecho a ser acompañados y cuidados a las personas con TEA en cualquier hospitalización o cualquier asistencia a un centro de salud. Pueden siempre estar acompañados por el cuidador. También van a haber algunos derechos para los trabajadores, en este caso de que puedan acompañar, ¿cierto?, en su jornada laboral y que esto no sea descontado siempre que sea una emergencia y una necesidad que tengan que acompañar a su hijo, por ejemplo, a algún control médico o alguna asistencia de urgencia. En el ámbito de la educación, bueno, aquí tenemos varios reglamentos que vamos a poner en práctica, que tiene que ver con cómo ajustamos los protocolos de actuación de convivencia escolar, lo que yo les mencionaba anteriormente de la ley de convivencia,
la ley 20.536. Vamos a ver cómo estos protocolos, particularmente de regulación emocional y conductual, se ponen en práctica. También les voy a dejar algo de información respecto a eso porque me parece muy importante que podamos tener algunas herramientas respecto a los protocolos de desregulación, y algo muy importante en el sistema de educación que señala la formación, ¿ya? La formación y el perfeccionamiento de todas las personas que trabajan dentro del ámbito educativo por parte de una fundación, como por ejemplo Adelante Educa, que presta los servicios sin fines de lucro para las instituciones educativas. Esto siempre ha sido un requerimiento en el ámbito educativo, ya que todas las instituciones que prestan servicio de capacitación tienen que ser servicios sin fines de lucro, ¿ya? Y que tienen que ser transversal también al sistema, es decir, que va a ocurrir en cada uno de los estamentos, no solamente en el sistema de educación. A medida que esta ley comience a implementarse, van a aparecer resoluciones, van a aparecer decretos que nos permitan hacer la bajada de la ley, ¿ya? Mientras no tengamos eso, recordemos que tenemos un periodo al menos de 12 meses de implementación desde que se publica en el diario oficial hasta que empiezan a aparecer las distintas normativas que van a hacer la bajada de esta normativa, particularmente en el sistema de educación. Por lo tanto, los tutores sombra aún no se hace referencia en la ley, ¿ya? Tenemos que esperar cuál es la forma de actuar del Ministerio de Educación para con los tutores sombra, para que luego aparezca seguramente una regulación que sea específica para el trabajo que estamos realizando de acompañamiento dentro del aula regular.